Muy, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 6 del curso Presentación y Elaboración de Tesis, eh, correspondiente a cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy estamos iniciando la sesión número 6 o la clase número 6 y hoy abordaremos el tema de cómo se elabora y se presentan fichas de resumen, de paráfrasis, de síntesis o de bibliográficas. Como primer aviso, la mayoría lograron subir su tarea correspondiente a esta semana. No hubo ningún tipo de problema o ningún tipo de inconveniente. Para esta semana que viene no hay tarea. Estén tranquilos, no hay ningún tipo de presentación de algún tipo de material. También cuando ustedes subieron sus fichas, no se hizo ningún tipo de retroalimentación, dado que la mayoría sí elaboraban bien las fichas y a uno que otro se le hizo algún tipo de retroalimentación. En algunas personas obviaron algunos datos, que es lo que vamos a ver hoy precisamente. Por ejemplo, uno de los datos que la mayoría obvió o que la mayoría se les olvidó colocar era el lugar donde estaba el libro, en qué biblioteca o en qué centro de documentación se encontraba ese tipo de libro, ya sea que se encontrara en la biblioteca de la Universidad de San Carlos o de la Mariano o de la Rafael Andívar o cualquier otro centro de documentación, el Banco de Guatemala o una biblioteca nacional. A otros se les olvidaba colocar el número de referencia donde se encuentra el libro, si el libro es físico, dentro de una biblioteca, el número de clasificación. Es que eso les va a permitir a ustedes en algún momento, cuando van a la biblioteca, llegar precisamente a buscar el material, ya sea que ustedes lo vayan a consultar dentro de la biblioteca o ustedes lo vayan a prestar, pero necesitan ese número de clasificación. Si ustedes no lo llevan, pues tienen que ir a la computadora, tienen que ir al catálogo electrónico o tienen que ir al fichero a buscar ese número de clasificación para poder encontrar el libro. Ahora, si usted sabe dónde está dentro del anaquel de la biblioteca, pues eso ya es ya a criterio de cada quien. Entonces, vuelvo a repetir, la mayoría cumplieron bien su tarea, no hubo ningún tipo de inconveniente. Como le digo, si no le llegó ninguna retroalimentación es porque está bien su ficha. Algún detalle o algo que les hizo falta, pero la mayoría cumplieron con ese requisito. Y para la próxima semana no hay ninguna tarea. Pero les recomiendo que ingresen a la plataforma para descargar los documentos que les pueden servir y unos videos que les pueden refrescar propiamente o a adquirir nuevos conocimientos para la elaboración de este tipo de materiales. Entonces, sobre esa base, no sé si hay alguna duda, algo que ustedes quieran plantear antes de iniciar propiamente ya con la clase del día de hoy. Entonces, como siempre digo, voy a ceder el micrófono o voy a ceder el chat para que puedan hacer su pregunta o sus preguntas sin ningún tipo de problema. Entonces, cedo el micrófono o el chat para que alguien pueda hacer una pregunta o comentar. Bueno, ¿sí? Mi cámara. No, eso no. Bueno, partiendo de la base que nadie quiere hacer algún tipo de pregunta, pues vamos a iniciar propiamente ya con la clase. Nosotros tenemos que tener definido que por ejemplo, lo planteaban en la sección A. Algunos indicaban esto. Mire, licenciado, disculpe, yo creo que este tema tendría que ir antes del marco teórico. Sí y no. Es que aquí va a suceder algo. Cuando usted vaya a hacer la búsqueda de la información bibliográfica, tiene que tomar en cuenta que, como lo dijimos en la sesión pasada, usted en algún momento va a hacer el marco teórico 2, 3, 4, 5, 6 veces, hasta que usted se sienta cómodo con ese marco teórico. Eso ya depende también de cada persona. Hay personas que dirán, ya, solo con una vez que lo haga ya más que suficiente. Pero eso ya queda a criterio de cada persona. Pero ahí, la mayoría de buen tesista, elaboras un marco teórico entre un promedio de 3 a 5 veces ese marco teórico, porque va corrigiendo o va viendo
si le hace falta o algún tipo de inconveniente que ha surgido, algún error que haya dentro de la teoría que están proponiendo. O el mismo asesor se lo va regresando porque no está cumpliendo con los parámetros que se establecen, por ejemplo, dentro de su facultad o dentro de su escuela o dentro de la misma universidad. Por eso es que se recomienda entre unos 3 a 5 veces que se repita ese marco teórico. Para eso necesitamos conocer lo que se conoce como búsqueda bibliográfica. La búsqueda bibliográfica se entiende como el hecho de localizar o seleccionar o también obtener los documentos que me van a servir para poder encontrar una respuesta al problema que estoy investigando. Vuelvo a recalcar eso, por favor. A partir del marco teórico, en los demás pasos que vamos a ver o en los demás pasos que ustedes vayan a hacer en su diseño de investigación ante el proyecto de investigación o protocolo de tesis, como ustedes le quieran llamar, a partir del marco teórico se empieza a hablar ya de problema. Ya no se habla de temas de tesis, se habla de problema de tesis. Entonces, para eso necesito yo hacer ese tipo de búsqueda bibliográfica. Debo de localizar, debo de saber en dónde está el libro físico, o aún el libro digital, debo saber en dónde está, de dónde lo conseguí, de dónde lo descargué, quién me lo prestó, o quién me lo puede, o dónde lo puedo adquirir si voy a comprar el libro. O sea, debo de saber la localización propia del material que estoy utilizando. Todo investigador, partiendo de esa base, cuando va a iniciar su proceso de investigación o su proceso de marco teórico o la recopilación de datos, debe de responder 2 preguntas esenciales. Número 1, esas son preguntas para el propio investigador, no las van a confundir con las preguntas del planteamiento del problema. Son preguntas personales, digamos. La primera pregunta que debe hacer el tesista es, ¿qué tanto sé ahora del problema? Ya he empezado a buscar información, ya he empezado de alguna forma a ordenarla, a ser sistemática, a tener algún tipo de contacto con algún especialista, con mi mismo asesor que me va a estar guiando. Entonces ahora ya puedo decir yo qué mejoras o qué alternativas tengo del problema que estoy investigando. Ya me estoy volviendo aún más experto de lo que era cuando inicié mi tema. Y la segunda pregunta que debes de responder es si en algún momento puedo vincular mi problema con otras temáticas, con otras ciencias o con otras carreras. Lo que hemos siempre dicho, el estudiante o el investigador debe ser una persona de mente abierta, no debe de encerrarse solo en su carrera, debe de buscar todo tipo de material de otras facultades, de otras universidades, no encerrarme de que solo yo voy a buscar libros solo de la San Carlos, no. Usted vaya a la biblioteca de la Mariana, usted vaya a la biblioteca de la Rafael Andívar, la del Valle, vaya al Banco de Guatemala, vaya a cualquier biblioteca que usted encuentre, busque cualquier tipo de material, algo le va a servir ese material. Para eso, el investigador o el tesista debe tener ciertos criterios para poder buscar o tener una mayor agilidad en la búsqueda bibliográfica. Es lo que a nosotros nos interesa ahora con la elaboración de las fichas bibliográficas. Previamente, el investigador debe tener estos criterios. Número 1, relevancia. El término relevancia es un término muy subjetivo. ¿Qué significa esto? Que depende del juicio del investigador o del estudiante. Puede ser que el estudiante, voy a poner un ejemplo, digamos que Esther diga, este libro me va a servir. Y venga Anabela y también consulte el mismo libro y diga, no, este no me sirve, este realmente no es lo que yo estoy buscando para mi problema de investigación. Pero puede venir Tatiana y decir, me puede servir este libro, pero solo el capítulo 1. Y lo demás no. O sea, ustedes van a determinar qué relevancia o qué importancia tiene ese tipo de material que ustedes están consultando, ya sea física o digitalmente o auditivamente o visualmente, como vamos a ver más adelante. También la relevancia tiene que ver mucho con el tipo de información que necesito. Aquí tienen que tener claro en algo. Depende de mi trabajo de investigación que esté haciendo. ¿Se recuerdan cuando vimos en las sesiones anteriores? Si estoy haciendo una monografía, pues hay algunas personas que dicen no voy a utilizar más de 5 o 6 libros. Pero habrán otras personas que dirán, aunque a pesar de que estoy haciendo una monografía o estoy haciendo un artículo científico, yo me voy a poner una meta de revisar 20, 25 libros. Pero también hay que tener claro en algo.
No necesariamente el hecho de que usted consulte 40, 50, 100 libros significa que su trabajo vaya a ser de calidad. Usted puede consultar hasta 5 libros y puede hacer un buen trabajo. Eso ya depende de la creatividad, de la originalidad y hasta de la forma de redactar del propio tesista o del estudiante. El segundo paso que debemos de tomar en cuenta para la búsqueda de la información es el alcance. ¿Qué significa esto? Que yo debo de ponerme ciertos límites, debo de ponerme cierto tiempo. Esa es una parte que lo vamos a ver más adelante dentro del diseño de investigación, el famoso cronograma. Lo dijimos en la sesión anterior, para hacer un marco teórico se acostumbra o se tiene un promedio de entre 3 a 6 meses para hacerlo. Algunas personas dirán, yo lo voy a hacer en una semana, yo lo hago solo en 2 días. Pues eso ya depende del criterio de cada persona. Lo que para algunos es, para otros no es. O puede ser que el investigador diga, yo necesito para hacer mi marco teórico 1 año o 2 años. Queda a criterio de cada persona. O sea, cada persona se va a poner ese tiempo que va a abarcar para cumplir cada fase del anteproyecto o protocolo de tesis. También debe de poner cierto término o cierto tiempo para examinar el documento. Lo que siempre hemos dicho, ustedes van a recopilar el material, ya sea digital o físicamente. Van a ir a la biblioteca de su facultad o de su universidad. Van a pedir prestado ese material o le van a sacar fotocopia a ese libro, a esa tesis, a esa revista. Y usted la va a ordenar en una forma metódica, pero también tiene que leerla y tiene que tener algún tipo de instrumento que le permita saber en dónde usted tiene ese material. Para eso nos sirven las fichas bibliográficas. Hay algunas personas que elaboran en las fichas bibliográficas con una base de datos dentro de la misma computadora. Por ejemplo, por decir de alguna manera, hay algunas personas que utilizan Access para hacer esa base de datos y poder ir ordenando ese tipo de material, para que cuando lo consulten sepan en dónde está y no tengan esa pérdida de tiempo de saber dónde dejé ese libro o dónde dejé esas fotocopias. Yo me acuerdo que lo tengo en algún lugar. Entonces ahí ustedes están perdiendo más tiempo. Para eso nos sirve propiamente ese tipo de alcance. La tercera característica que se debe tener en la búsqueda de la información es la credibilidad del material que estoy consultando. Aquí hay varios factores que se deben de tomar en cuenta. El primer factor que debo de tomar en cuenta es el tipo de institución al cual estoy yendo a buscar la información. Se entiende que las bibliotecas de las universidades es donde se encuentra la mejor recopilación o la mayor cantidad de información que me pueda servir. Por eso vuelvo a repetir, ustedes vayan a cualquier biblioteca, no tengan aquel tipo de temor, aquel tipo, no, yo solo me quedo con la San Carlos. No, usted vaya a distintas universidades, porque va a encontrar algo que realmente le va a servir. Vaya a la del Banco de Guatemala, vaya a la Biblioteca Nacional, vaya a la Hemeroteca, vaya a la Cineteca de la Universidad de San Carlos, vaya a distintos lugares donde usted pueda recopilar esa información, porque a usted le va a servir. Si usted está recopilando información impresa, también debe tener en cuenta un factor muy importante, la casa editorial. La casa editorial significa quién hizo el libro, no el autor del libro, sino que la casa que está respaldando precisamente a este autor. Hay editoriales, algunos asesores de tesis le dicen al investigador o al estudiante que quieren, por ejemplo, solo libros o solo consultas de, digamos, de Fondo de Cultura Económica, por decir algo así, o solo quieren material de tal editorial, haga la redundancia. Entonces, aquí tiene que ver mucho la creatividad o también tiene que ver mucho la interpretación que tenga el mismo tesista. No se debe en algún momento de creer que todas las editoriales están bien o todas las editoriales están mal, sino que sencillamente va a ser del criterio de la persona o del investigador. Cuando usted vaya a consultar páginas de internet, tiene que tomar en cuenta también los dominios o las direcciones electrónicas. Por ejemplo, es recomendable que cuando usted busque en una página, fíjese bien en la terminación de esa página.
Por ejemplo, .edu. Eso a usted le va a permitir saber que es una institución educativa. Todas las páginas que terminen con ese .edu se entiende que son una universidad, por ejemplo, o es un centro de documentación, o es un colegio, por decirlo de alguna manera, y se tiene ese tipo de credibilidad. También existen el .gov. El .gov son aquellas agencias de gobierno o instituciones públicas. Usted puede ir a la biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores, puede ir a la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia, puede ir a la biblioteca del Congreso, o puede visitar a través de Internet ese tipo de material. También existe el .org. Eso se refiere a organizaciones, ya sean internacionales o nacionales, ya sean privadas o sean públicas en algún momento. Hay ministerios que tienen su propia base de datos o sus propias bibliotecas. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente podrá tener ese tipo de material más enfocado precisamente a esa temática del medio ambiente. El Ministerio de Economía pues tendrá más información de temas relacionados con economía, administración de empresas o auditoría, por decirlo de una manera. Ahora, es menos recomendable que ustedes utilicen aquellas páginas que terminen con, por ejemplo, .com, porque esas son páginas de tipo comercial. También el .com puede ocasionar algún tipo de problema. Hay personas que crean, por ejemplo, blogs personales o crean algún tipo de página, pero usted no sabe si realmente esa información le va a servir a usted o es una información válida, pues en ese sentido. Entonces, no se recomienda que usted utilice cualquier página que termine con .com si usted está haciendo, por ejemplo, alguna tesis. Vamos a poner un ejemplo, monografías.com. Esto le podrá servir a alguien de básico o a alguien de diversificado, pero ya para alguien universitario ese tipo de páginas no son recomendables, porque usted no sabe quién ha subido ese tipo de material. Puede ser que haya subido alguien y haya colocado que 2 más 2 es igual que 5, y solo porque está subido ahí todo el mundo le va a creer que está válido. No. Claro, tampoco significa que en las otras páginas que vimos todo esté correcto. Puede haber algún tipo de página o algún tipo de material que esté errado, pero eso usted mismo lo va a detectar. Tampoco utilice las páginas que terminen con .net. Esas son páginas del network. ¿Qué significa eso? Que son páginas que no se sabe quién las hizo. A veces caen en las categorías de páginas anónimas. O sea, cualquiera pudo subir algún tipo de material, pero no hay ningún tipo de respaldo académico o respaldo profesional que ampare que ese material sea lo correcto, por decirlo de alguna manera. Otro aspecto que debe tomar en cuenta usted a la hora de la búsqueda de la información es la actualidad. Ese es otro criterio que se maneja. Para determinar la actualidad, se debe tomar en cuenta la fecha de publicación del documento, ya sea físico o digital. Hay 3 escenarios que se deben tomar en cuenta a la hora de hacer ese tipo de recopilación. Lo primero es si la información se actualiza al día. Aquí cae, por ejemplo, que usted puede en Internet puede ver o puede recopilar información de los medios de comunicación. No estoy diciendo que lo que los medios de comunicación suban es lo correcto. Sencillamente usted la está catalogando. Usted le puede servir en algún momento ciertas noticias que se están dando o se están publicando en cierto medio de comunicación. Entonces, eso es la primera característica, esa actualidad, con el día al día. La segunda, digamos, propósito con ese tipo de actualidad es que cada cuánto tiempo se actualiza una página. Se recomienda que cuando usted consulte una página, eso se ve en la parte final de dicha página, si esta ha sido actualizada, por ejemplo, cada semana, si ha sido actualizada cada mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses. Es lo más que se pide. Porque si esa página tiene, digamos, fue creada en el año 2000 y ya no actualizaron, ya dependerá de usted, dependerá de su criterio, si realmente cree que es válida para lo que usted está manejando. Entonces, la segunda característica es precisamente es ese criterio del tiempo, de 1 a 3 meses, es lo que se recomienda. Ahora, si su trabajo
que usted está haciendo es un trabajo historicista o basado en casos históricos, entonces usted sí puede de alguna forma buscar esa información, ya sea física o digital, basado en años. Digamos, en la biblioteca de la Corte de Constitucionalidad están subidos todos los dictámenes o todas las resoluciones que ha dado en determinado caso. Entonces usted puede comparar, por ejemplo, las resoluciones que se dieron en el año 2000 por determinado problema y las resoluciones que se están dando ahora en el año 2021, por decir de alguna manera. Puede hacer ese tipo de comparación. Claro, aquí los estudiantes de Derecho me podrán decir, pero mire, hay algún tipo de jurisprudencia, o sea, se ha creado algún tipo de precedente. Pero ya determinará de usted o en consenso con su asesor si va a hacer ese tipo de comparación a la hora de hacer su trabajo. Cuando usted vaya a hacer su clasificación o vaya a ver la actualidad del material, debe tomar en cuenta esto. Debe ver si esos temas son de temas científicos, son temas de negocios o son temas de mercadeo, de política o de cualquier tema de interés social. ¿Qué significa esto? Que cuando usted consulte ese material, debe de revisarlo, debe de leerlo y usted ya teniendo una idea clara de lo que está haciendo, usted podrá decir sí o no utilizo ese material. Porque vuelvo a repetir, ustedes son los especialistas, ustedes lo que necesitan es que solo les den ciertos puntos, ciertas pinceladas para poder seguir con su trabajo. Necesitan en algún momento estar recibiendo material actualizado o que alguien les recomiende ese tipo de material o esa página que ustedes están manejando. Algo que deben de tomar muy en cuenta y que muchas personas obvian es esa situación. La mayoría se centran solo en libros, revistas, periódicos, tesis, cualquier tipo de ese material, ya sea impreso o digital. Pero también usted puede buscar o recopilar información con entrevistas hacia otras personas. Hay asesores que le pueden recomendar a usted que vaya a buscar algún graduado de su facultad o graduado de su escuela que haya trabajado algo parecido a lo que usted está haciendo. Y el asesor le dirá, mira, anda a buscar, voy a decir algo de alguna manera, anda a buscar al licenciado Gabriel Estuardo Díaz, él trabajó algo parecido a lo que te estás haciendo en este momento y él te puede dar algún tipo de información o te puede dar algún tipo de material. Claro, aquí entra la subjetividad de la otra persona, porque habrán algunas personas, algunos dirán que son mala onda o son egoístas, que dirán, no, que yo no le voy a dar nada a ninguna persona, a mí me costó conseguir esa información, que a él o ella también le cueste. Pero habrán personas que con mucho gusto atenderán y esa persona les podrá dar sugerencias, le podrá decir, mira, creo que yo cometí tal error en la búsqueda, yo te recomiendo que hagas esto, que hagas aquello, que hagas lo otro. Entonces, usted busque a compañeros de su misma facultad, compañeros de su misma escuela, aunque no hayan trabajado también en el mismo tema, pero que ellos les recomienden. Pero como dijimos en la primera sesión, busque personas que lo motiven, busque personas que le puedan ayudar, no aquellas personas que lo desmotiven a hacer ese tipo de trabajos. Entonces, a eso se refiere con el aspecto de la actualidad. Y el último criterio que debemos tomar en cuenta es la exactitud. La exactitud se refiere a que por lo regular nosotros o con sugerencia de otras personas nos van a validar ese tipo de material. Nos van a decir, mira, ¿por qué no utilizas tal libro? ¿Por qué no utilizas tal tesis? Ese material te puede servir. Y usted se va a estar reuniendo varias veces con distintas personas y le pueden estar diciendo, revise tal material, revise tal información. O puede ser lo contrario, nunca busques en esa tesis o nunca busques en tal libro, porque ahí eso ya no tiene vigencia o ya perdió validez o realmente está equivocado lo que se propone ahí. Entonces, usted debe tener mucho cuidado a la hora de hacer ese tipo de búsqueda. Usted debe de catalogar, usted debe de ser ordenado, usted debe de saber en dónde está el material. Si usted lo está haciendo en su computadora,
que es lo más recomendable, porque hay muchas personas que lo hacen hasta, guardan la información en su teléfono, en su smartphone, por decirlo de alguna manera, pero sí, tengan mucho cuidado porque en algún momento se pierde ese teléfono, o se lo roban, o cualquier situación que se dé, perdió todo el material. Entonces, actualmente existen varias formas de guardar esa información en su computadora, o imprímalo, o súbalo a la nube, ya sea en cualquier medio que usted pueda guardar. Cree un correo electrónico alterno, por decirlo de alguna manera, y usted mándese toda la información. Cada vez que usted vaya haciendo algo de su diseño de investigación, mándeselo a usted mismo, pues ahí queda una copia de respaldo, o mándeselo a otro correo que usted mismo tiene, pues, para prevenir cualquier situación. Si usted lo tiene solo en la computadora y en algún momento esa computadora falló, o en algún momento le entró virus o se perdió esa computadora, usted sencillamente va a otra computadora y descarga ese material. No se va a quedar aquel dolor de cabeza que perdí mi computadora, ahí estaba toda mi tesis. Usted prevea cualquier tipo de inconveniente, prevea cualquier tipo de situación que se vaya a dar. Entonces, sobre esa base que ya tenemos propiamente, o ya hemos buscado nuestra información, ahora debemos de partir a lo que es una ficha bibliográfica o una ficha de trabajo. Este es un instrumento que nos va a permitir poder recopilar ciertas partes del material que nos vaya a servir para solucionar nuestro problema. Recuérdense, no nos va a servir todo el libro, nos van a servir algunos capítulos o algunas partes del libro. Si decimos que nos va a servir todo el libro, eso es falso, porque hay ciertas cosas que son superfluas, pero también quedamos lo que dijimos anteriormente, queda a criterio de cada persona. Esas fichas bibliográficas, si las hacemos en forma física, por decirlo de alguna manera, tienen que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, ser rectangulares, ser por lo menos en una hoja de 80 gramos o de 120 gramos. Otra información que ahí solo voy a, dependiendo del tipo de ficha que estoy manejando, solo voy a poner ideas, solo voy a poner conceptos, o si voy a hacer ya propiamente mi análisis y me va a servir para hacer ya mi propio informe de investigación. Algo que ustedes deben de manejar siempre cuando vayan a hacer su ficha bibliográfica es qué tipo de material o qué tipo de ficha van a hacer. Existen tres fichas: las bibliográficas, que son los libros, las tesis; están las hemerográficas, que son aquellas que nos van a servir, por ejemplo, para hacer revistas, hacer algún tipo de, revisar periódicos, revisar anuarios, revisar seminarios, revisar algún tipo de memoria de labores de una institución. Y están las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo son aquellas que me va a permitir en algún momento poder hacer resúmenes, paráfrasis o comentarios personales. Como también están las fichas de recuerdo o fichas de concepto. Son aquellas en las cuales yo voy a utilizar el tipo de material basado en las entrevistas con algunas otras personas. Pero lo más importante, en cada una de las fichas que usted vaya a hacer, por favor, coloquen, y eso le va a servir a ustedes, se van a recordar cuando estén haciendo su tesis. Deben de colocar en dónde está el libro, en dónde está el periódico, en dónde está la tesis. Porque hay algunas personas, vamos a poner que todos estamos estudiando en la San Carlos, fuimos a la biblioteca de la Mariano, por decirlo de alguna manera, y tal vez en la biblioteca de la San Carlos no está ese libro que necesitamos, y no nos permiten sacar fotocopias en la biblioteca de la Mariano Galvez. Entonces, vamos a buscar algún conocido, algún amigo, algún pariente, alguien que nos pueda ayudar a poder sacar ese libro de alguna manera, aunque sea para ir a sacarle fotocopias allá afuera, pero debemos de tener o debemos de resaltar en dónde está, porque si decimos, es que yo me acuerdo que estaba el libro del Capital de Karl Marx, no lo encuentro en el San Carlos, pero no sé dónde más lo vi, yo me acuerdo que lo vi en una de las bibliotecas. Por eso usted debe ser ordenado, usted debe de ser sistemático, debe de inculcarse eso dentro de su pensamiento, ser esa persona que me va a permitir ordenarme propiamente. La ficha bibliográfica me va a servir para lo siguiente. Primero, para registrar todo el material de libros que estoy consultando. Por favor, ya pusieron que está en tal lugar, en tal biblioteca, pero vuelvo a repetir, pongan también el
número de clasificación. Aunque sea el mismo libro, ustedes vamos a poner el caso del libro del Capital de Carlos Marx. Usted lo puede conseguir en la San Carlos, pero también puede ir a la Mariano, puede ir a la Landívar, puede ir a la Universidad Francisco Marroquín, a la del Banco de Guatemala, y sacar el mismo libro en algún momento. Porque puede ser que cuando usted vaya a la San Carlos, alguien lo haya prestado o no les dejen sacar ese tipo de material. Entonces dice, no hay ningún problema, voy a la Mariano Galvez y tiene algún conocido que le puede sacar ese tipo de material, pero usted le debe dar esa clasificación, porque si no le da, él va a encontrar otro libro que tal vez no es el mismo que usted quiere. Puede ser que el autor se llame también Karl Marx y se llame también El Capital, pero sea otro tipo de material que él le vaya a conseguir. Entonces usted póngale en la ficha bibliográfica ese número de referencia. Cuando usted entra al catálogo electrónico de su biblioteca, aparece ese número de registro. Aquí habrán algunos de humanidades que conocen lo que es la búsqueda bibliográfica por referencias, saben esos números que aparecen. Voy a poner un ejemplo: 302.N3T584. Eso es lo que usted debe apuntar, no solo decir que está en tal lugar. Eh, Aún aunque usted tenga buena memoria, o usted puede también hacer esto, poner ese número de clasificación y hasta poner, si quieren, aparte de los márgenes de la ficha bibliográfica, se encuentran en el anaquel tal, en el tercer sector de anaquel, a la par de tal material, a la par en medio de tal libro o tal consulta. Entonces, eso es lo que usted debe diga. Es como una especie como de plano, de mapa, que me va a permitir poder llegar a saber en dónde está el material. También en la ficha bibliográfica debo también de inculcar qué tipo de trabajo es. Si es una monografía, si es una tesina, si es una tesis, si es un artículo científico o si era un ensayo. Recuerden que a pesar de que los ensayos no se utilizan mucho en las tesis, pero puede ser que esa persona algo haya dicho, pues esa persona algo que de lo que haya comentado que realmente usted catalogue que le pueda servir. ¿Qué debe de incluir esa ficha bibliográfica? Aquí queda el criterio de la persona, pero por regla general se empieza por el apellido de la persona o apellidos. Digamos, en este caso, voy a poner un ejemplo, digamos, el apellido es, por ejemplo, Díaz Jiménez, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese Díaz Jiménez lo debo de resaltar y luego debo de agregarle el nombre, digamos, Gabriel Estuardo, siempre y cuando el libro o el material sea de un autor. Ahora, por ejemplo, si es de dos autores, puedo utilizar, por ejemplo, digamos, Díaz Jiménez, Gabriel Estuardo y Sequén Rebeca, por decirlo de alguna manera. Igual si hay libros que pueden ser de tres autores, entonces puedo utilizar Díaz Jiménez, Gabriel Estuardo, Sequén Rebeca y Ramírez Anabela. Entonces, debo de indicar todos los datos que me van a permitir poder manejar ese tipo de libro, tesis o revista o material. Entonces vamos a ver lo de las revistas, pero vamos a quedarnos en ese sentido. Luego debo de colocar dentro de la ficha el título del libro y aún si hay subtítulos. Debo colocar en ese orden. Hay algunas personas que cuando elaboran las fichas bibliográficas ponen primero el título del libro y luego los apellidos. Queda a criterio de cada persona. Es como usted se sienta más cómodo. Es como usted sea ordenado propiamente. Eso usted lo va a determinar. Pero por regla general es primero apellido, luego los nombres o el nombre del autor, el título, luego va lo que se conoce como el lugar de publicación, o sea, el país en que se elaboró. Aquí hay que tener mucho cuidado en algo. A veces, cuando se consultan materiales de otros países, hay que tener mucho cuidado hasta en la forma de expresarse o en la forma idiomática del autor. Ustedes saben que existen varias palabras que se escriben igual, pero dependiendo del país tendrá un significado distinto. Un ejemplo, alguien en el chat me puede decir que es un melón de agua. Vamos a ver a alguien que me responda ahí. Aquí en Guatemala lo conocemos con otro nombre. A ver, alguien que me diga que es un melón de agua, o ya sea por el audio o por el chat. Vamos a ver quién me puede detectar eso. ¿Qué es un melón de agua? A ver.
alguien que se anime, alguien que participe, o alguien que me diga, no, yo no sé qué es eso. Pues, ¿no? Sandía. Vamos a ver, no hay alguien que... La sandía, gracias, Erwin. Entonces, por ejemplo, en Cuba se utiliza ese término para decir sandía. Aquí en Guatemala le decimos sandía. ¿Por qué le ponen melón de agua? Porque eso la forma de expresarse. Aún dentro de Guatemala hay distintas formas de expresarse. Por ejemplo, la gente de Occidente dirán de una forma distinta o se expresarán de una forma distinta a las personas de Oriente o del Norte. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Alguien sabe lo que es un cuquito? Vamos a ver, ya sea por audio o por el chat. ¿Alguien sabe lo que es un cuquito? Algunas personas que tengan una edad alta ya se acordarán de ese término. Una bolsita, buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Es una bolsita ¿Sí? con un refresco que se vuelve en hielo y de niños lo comía, lo saboreábamos realmente, abriéndole un agujero y más o menos depende, ¿verdad? Porque había presentaciones pequeñas por decir unos 5 centímetros o 10 por unos 2 de ancho. De diferentes sabores, gracias, como que fuéramos el fresquito de antes, ¿verdad? Eso es. O el tox. Bueno, Gracias, Caro. Bueno. Doctor, Caro. En algunos lugares. ¿Sí? Aquí, doctor, aquí el pucu o puquito es un pequeño cuenco hecho de una especie de la cáscara de calabaza que se usa generalmente para tomar alguna bebida. Algo así como una taza, pero hecho de una corteza, ¿no? Gracias, Luis. Luis Perú, ¿va? Eso lo debemos de tomar en cuenta. Esa forma de escribir, esa forma de hablar, que es distinta, por decirlo de una manera. Por ejemplo, en Guatemala nosotros utilizamos el término niño, en El Salvador se utiliza cipote, en México se dice chirizo, chavo, por decirlo de alguna manera. Entonces, debemos de tomar en cuenta también a la hora de que consultemos ese material, dependiendo el país que estemos consultando. Y debemos de a la par un diccionario de sinónimos y antónimos para poder comparar el significado de ese material. También debemos de colocar, continuando con la clase, lo que es la editorial. La editorial es la casa que dio creación o que le pidió al autor o la casa que dio origen al libro, al material. Muchas personas cuando citan a una tesis, por ejemplo, lo ponen en una bibliografía, obvian esa palabra editorial. La editorial en una tesis sería la universidad, digamos, tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Francisco Marroquín. Pero a veces lo que cambia no es tanto el nombre de la universidad, sino que a veces cambia el nombre de la facultad, por decirlo de alguna manera. En la Universidad de San Carlos se llamará, por ejemplo, Facultad de Ciencias Económicas. No, voy a cometer un error, pido disculpas, pero digamos en la Rafael Andívar se llamará Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales, por decirlo de alguna manera. En la Francisco Marroquín se llamará Facultad de Economía, por ejemplo. Ahí ya depende de cada universidad, pero usted debe de poner eso, la editorial, el lugar, la casa que dio origen a ese libro. También, fíjese bien, muy importante, no vayan a comparar o no vayan a creer que cuando yo estoy haciendo una ficha bibliográfica estoy haciendo normas APA o normas de Vancouver o las pie de página tradicional. Cuando yo utilizo ese tipo de información y lo coloco dentro del material, solo voy a hacer referencia a la página que consulté. Pero en la ficha bibliográfica o una ficha de resumen o una ficha de síntesis, debo de colocar el número total del libro. O sea, cuántas páginas tenía el libro, la tesis, la revista, cuántas páginas tenía el material que yo estoy consultando. También debo de incluir si es una primera, perdón, si es una segunda, tercera o cuarta reedición. La primera edición no, ese dato no se coloca, pero si es una segunda o tercera. Y también debo tener en cuenta algo, en algunos autores ponen cuarta edición corregida y aumentada. ¿Qué significa eso? Que le ha hecho algún tipo de cambio a alguna parte del material que ha consultado.
Aquí es preferible si usted, por ejemplo, el libro lo hizo en el año 2000 y cada año o cada 5 años este autor va modificando o va actualizando su material. Entonces, usted puede hacer ese tipo de comparaciones. Por ejemplo, lo que él escribió en el año 2000, lo que escribió en el año 2005, lo que escribió en el año 2020, por decirlo de alguna manera. Ahí usted va teniendo una visión de qué era lo que el autor iba planteando. También debo de tener en cuenta algo que muchas personas obvian o muchas personas olvidan o consideran de que no es importante. El ISBN. Algunos dirán, ¿y eso qué es? ¿Hay alguien aquí de humanidades o hay alguien aquí que esté estudiando bibliotecología para que nos pueda decir qué es el famoso ISBN? El O alguien IBS, que sepa. ¿Sí? ¿Sí, Luis? doctor, tengo entendido aquí en Perú es un código con el cual registran en la Biblioteca Nacional el código IBSN, y esto es un código que permite reconocer a ese libro a nivel internacional, ¿no? De modo que es más Correcto. fácil hallar dentro de las bibliotecas universales. Gracias, Luis. Por ejemplo, los que estén estudiando auditoría, existen unas normas internacionales que se manejan tanto en Perú, digamos, en España, en China, en Guatemala, en México. Son ciertas normas que me van indicando. Ese ICBM me va a permitir a través de un código ver esa credibilidad. ¿Se recuerdan cuando vimos ese carácter? Ahí puedo determinar yo si ese material es verdaderamente científico, porque no puede ser distinto de un país a otro. Claro, depende del problema, depende de la idiosincrasia del problema que esté haciendo o depende del material que esté recopilando. Pero eso se debe de apuntar, porque hasta eso me puede servir a la hora de buscar ese tipo de material. Aún en las páginas de internet, el autor coloca ese ICBN, porque eso le va a servir a posteriores investigadores para que puedan conseguir ese tipo de material. También debo de poner dentro de la ficha bibliográfica si es en idioma inglés, francés, italiano. Pero aquí debo de tener en cuenta algo. Si es, por ejemplo, si yo manejo el inglés y utilizo un libro en inglés, voy a copiar todos los datos del libro tal como el autor los escribió. Aunque yo sepa que hay faltas de ortografía, por ejemplo, de alguna manera. Si yo estoy, por ejemplo, utilizando una tesis digamos, de Filipinas, por decirlo de alguna manera, usted puede ir a buscar tesis de otras universidades, de otros países, y ahí colocaron, digamos, la influencia del volcán Pinanturo en la economía de Filipinas. Pero vino este autor y colocó un volcán con B alta. Usted no lo está juzgando a él. Él así lo escribió. Así se ve en Filipinas, por decirlo de una manera. Volcán escriben en Filipinas con B alta. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Entonces, usted debe de indicar, cuando esté haciendo ese tipo de consultas de libros de otros idiomas, los debe de escribir tal como el autor lo puso. Usted no puede hacer ningún tipo de cambio, porque no tiene autorización para hacer eso. Usted sencillamente está utilizando ese material, pero usted no le está haciendo algún tipo de modificación a ese autor. Entonces, eso debe tomar en cuenta usted a la hora de copiar si es de otro idioma. También debe tomar en cuenta algo. Por ejemplo, si es hay algunas personas que cuando catalogan las fichas bibliográficas o de resumen o de paráfrasis, por ejemplo, si se trata de una antología. Una antología es cuando hay algún tipo de material que ha sido compilado o recopilado por otras personas. Por ejemplo, aquí sé que a la mayoría están en una fase de lo que se conoce como, ya sea en estos meses, o ya pasaron por esa fase del privado. Por ejemplo, usted puede utilizar para su tesis su mismo privado o privados de sus compañeros. Se puede decir que en los privados nos van a preguntar de distintos temas. Voy a poner el caso de mi escuela. Digamos, yo soy de ciencia política, pues nos van a preguntar temas de teoría política, nos van a preguntar temas de metodología, nos van a preguntar temas de sociología política, de relaciones, de tratados y convenios, nos van a preguntar algo hasta de matemática o de estadística, por decirlo
alguna manera. Entonces, algunos asesores le dicen, mira, revisa el privado de fulanito, de Carol Ramírez. Ahí ella abordó esa temática que te está interesando. Entonces, vamos a buscar ese material y estamos haciendo ese tipo de recopilación. En agronomía, por ejemplo, de la San Carlos, hacen ese tipo de trabajos. Les dejan varios temas y subtemas dentro del informe o dentro de la tesina o trabajo que van a presentar. Entonces, eso me puede servir en algún momento, porque ahí estoy recopilando o juntando todo el material que el autor presentó a la hora de hacer su libro o su material. También debo tomar en cuenta algo. Si voy a hacer una ficha hemerográfica, aquí dentro de lo que se conocen como las revistas o los periódicos o la memoria de labores, debo tomar en cuenta también, además del apellido y del nombre de la persona que hizo la noticia o que hizo el artículo, debo de colocar el título de la revista, debo de colocar el volumen, el número de volumen, el año que se hizo ese artículo o esa noticia y cuántas páginas o cuántas secciones utilizó esta persona para hacer ese tipo de material. Aquí habrán personas que son de ciencias de la comunicación o estudian publicidad o estudian diseño. Por ejemplo, hasta puede utilizar, dice bien, hay algunas personas que dentro de su tesis utilizan anuncios, revisan los anuncios propiamente. Por ejemplo, estoy estudiando el impacto de las marcas de cigarros dentro de los jóvenes adolescentes y ver cómo promocionan ellos. Entonces, tengo que utilizar ese tipo de anuncio, ya sea un anuncio o un comercial, pero también debo indicar si es a una página, a 3/4, es un cuarto de página, si es un anuncio clasificado, hasta los mismos anuncios clasificados. Por ejemplo, en Prensa Libre aquí en Guatemala, los lunes o jueves sale esa sección amarilla, hasta ahí puedo encontrar algún tipo de material. Alguno dirá, aquí que me va a servir un anuncio. Algo puede servir ese tipo de material. Vuelvo a repetir, es que usted debe de buscar todo lo que usted le pueda servir o usted considere que sea válido para hacer su trabajo. Entonces, en las revistas debo de inculcar quién es el autor de ese artículo o esa noticia, el título de la noticia, la fecha en que fue publicada, y también debo de tomar en cuenta si esa persona le dio continuidad a ese artículo, porque a veces hay editorialistas o hay reporteros, de alguna manera, que continúan con la secuencia de la noticia. Aquí en Guatemala, lamentablemente, la mayoría de medios de comunicación solo hacen una descripción de una noticia y como que se les olvidó, ya no le continúan. O no hay los estudiantes de comunicación conocerán esto, no hay aquel periodismo de investigación, aquel periodismo que pueda detectar por qué se está dando determinado problema en determinado lugar. Puedo revisar revistas deportivas, puedo revisar revistas culturales, todo tipo de material que en algún momento me vaya a servir para la presentación de mi trabajo o la búsqueda de información de mi problema que estoy haciendo. Ahora, en el caso de las fichas de trabajo o las fichas monográficas, debo de manejar ciertas características. Primero, solo escribir de un lado de la hoja. Hay muchas personas que hacen lo siguiente, cuando usan una ficha física, escriben de ambos lados. Hay personas que cuando escriben, no lo van a tomar a mal, pero algunas personas son muy bruscas o escriben muy duro y a veces resaltan demasiado lo que escriben y se pasa al otro lado. Más que todo se están utilizando, por ejemplo, una hoja de 80 gramos. Ustedes saben que esas hojas de 80 gramos ahora son muy sencillas, pues, de alguna manera. Entonces, se acostumbra a manejar ese tipo de ficha solo de un lado. Usted puede utilizarla en su computadora. En Word hay una sección donde se puede hacer fichas bibliográficas. En la barra usted lo puede encontrar. Algunos lo utilizaron cuando mandaron el trabajo y utilice una o dos o tres caras. O sea, las caras se refiere a páginas, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso me va a permitir poder ser ordenado. O sea, esa es la palabra clave, ser ordenado a la hora de redactar. Debo de dejar ciertos márgenes, que a algunos se les olvidó cuando subieron sus trabajos, porque en esos márgenes yo puedo poner ciertas observaciones, ciertos tips que me
van a servir a mí y que tal vez solo yo los voy a entender. O sea, puedo poner algún tipo de abreviatura, puedo poner algún tipo de referencia, alguna indicación que me permita. Por ejemplo, decir, el libro tiene carátula o forro azul, o en la página no existe, de la página 10 se pasa a la página 12, por ejemplo. O sea, se perdió esa página 11, por decirlo de alguna manera. Debo de poner todos esos detallitos, porque eso me va a permitir poder recopilar ese material, o a la hora que lo busque, sé que necesito ese libro y que tiene tal característica. Entonces, todo eso lo puedo inculcar yo en los márgenes de las fichas de trabajo, o de resumen, o de síntesis. Por ejemplo, en las fichas de citas, la característica es que yo voy a transcribir íntegramente el texto que estoy tomando de la fuente. Debo de escribirlo entre comillas. Y al tener esa característica, entre comillas, voy a poner los datos del libro o del material que estoy consultando, para que cuando yo haga, por ejemplo, mi informe final, ya pueda utilizar, si mi asesor o mi facultad o mi escuela me indica que debo usar norma ZAPA, ya tengo la información en la ficha. Ya no voy a buscar nuevamente el libro para buscar nuevamente esos datos. Para eso me sirve la ficha bibliográfica, para tener todos esos detalles, para avanzar en el tiempo. Por eso, vuelvo a repetir, el marco teórico o la recopilación de la información me lleva alrededor de 3, 4, 5, 6 meses o más si quiero hacer. Y repito, algunas personas dirán, no, yo solo lo voy a hacer en una semana o lo hago en un día. Eso ya queda a criterio de cada persona. Pero un buen tesista o un buen investigador va a invertir ese tipo de tiempo. También tomen en cuenta algo. Cuando ustedes van a hacer sus fichas, también hagan, cuando ya estén haciendo su trabajo de campo, hagan sus propias fichas, porque en algún momento lo que ustedes hicieron en ese trabajo de campo les va a servir cuando tengan que hacer su marco teórico en su informe final. Ustedes dan lo que dijimos la semana pasada, vea la expresión de las personas, si les permiten grabar, ya sea por audio o en video, ese tipo de entrevista, o si usted está pasando ese tipo de cuestionario, ese tipo de test a un grupo de personas, siempre y cuando pida permiso y le den autorización para poder filmar o poder grabar, porque hay personas que no les gusta que los filmen o que les tomen fotografías, pero usted explicará con detenimiento todo para qué está haciendo ese proceso. Por favor, no vaya a cometer este error de poner una cámara oculta, porque en algún momento puede ser que X o Y persona no se dé cuenta, pero alguien puede hacer ese tipo de comentario. Digamos, Marix Escobar colocó una cámara en la repisa de arriba del escritorio del licenciado tal, o del doctor fulanito de tal, y todos los pacientes que llegaban ahí aparecen en ese video. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, si es un doctor y le llegan pacientes, usted no sabe qué tipo de enfermedad tenga esta persona o qué tipo de diagnóstico vaya a hacer. Entonces, si usted tiene ese tipo de cámara oculta, hasta se puede meter en problemas jurídicos, pues, si le encuentran que usted utilizó ese tipo de material. Por eso es que en los trabajos de campo se acostumbra a hacer algún tipo de carta para cuidarse las espaldas, pues. O sea, usted se la va a presentar al encargado de la institución, o usted le va a presentar hasta al mismo entrevistado, que le autorice a hacer eso, que le firme ese documento para evitar problemas posteriores que puedan surgir en algún momento. También debe tomar en cuenta algo. Por ejemplo, en las fichas de lectura, usted debe de manejar algo. En las fichas de lectura hay personas que acostumbran, miren, tamaño para hacer la ficha depende del criterio de cada persona, pero la mayoría de personas utilizan una hoja completa. ¿Por qué? Porque en la ficha de lectura, ahí ustedes ya están haciendo una especie como de paráfrasis o un comentario propio de ustedes, o ya están reflexionando sobre lo que ustedes han leído. Al hacer eso, a ustedes les va a permitir que cuando hagan su informe final, ya saben, ya han practicado o ya han colocado cierta redacción propia de ustedes. Entonces, en las fichas de lectura o en las fichas de trabajo, hagan eso precisamente, utilicen una hoja tamaño carta o una hoja tamaño oficio, siempre solo de un lado, por favor, para que ustedes van ya haciendo ese tipo de paráfrasis
paráfrasis o ese tipo de citación. Hay algunas personas que cuando hacen ese tipo de fichas, utilizan, por ejemplo, distintos lapiceros, si lo están haciendo a mano, por decirlo de alguna manera. Color azul significará que es con mis propias palabras, color rojo significará que es de otro autor, o utilizan un marcador fosforescente, por decirlo de alguna manera, que eso me va a permitir de alguna forma resaltar qué es lo mío y qué es lo de otras personas. También debo de tener en cuenta algo. Algunas personas, y eso me lo planteaban en la sección A, el licenciado, disculpe, se puede utilizar la Biblia como referencia bibliográfica. Queda a criterio ya de ustedes. Pero si va a utilizar usted algún tipo de material religioso, compárelo con distintas versiones. ¿Qué significa esto? No me voy a meter a camisa de once varas, por favor. Solo déjeme hacer esto. No quiero pelear con ninguno, pero solo es para que sirva de referencia. Por ejemplo, si usted va a utilizar el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Lucas, por decirlo de alguna manera, busque distintas versiones. Veríamos la versión católica, la versión evangélica, la versión de Testigos de Jehová, la versión carismática o algo así. O sea, busque distintos materiales, porque a veces los versículos hay alguna palabra que cambia, o en algunos hasta la forma de redactar o la forma en que fue escrita puede ocasionar algún tipo de problema. El uso de documentos religiosos es válido siempre y cuando usted sea una persona de mente abierta. No va a criticar a ninguna otra religión, sencillamente está utilizando el material para su trabajo, pero también tome en cuenta algo. No se centre solo en una religión, en una creencia. Usted utilice otro tipo de material, aún de otras religiones. Por ejemplo, hay personas que pueden estar utilizando en su marco teórico el término o, digamos, el concepto paz, por decirlo de alguna manera. Usted puede utilizar las versiones del Nuevo Testamento, en católica, evangélica, presbiteriana, Testigos de Jehová, todo lo que nosotros conocemos, pero también puede utilizar, digamos, puede utilizar el Corán, puede utilizar algún libro filosófico budista, hinduista, o sea de mente abierta, maneje ese tipo de mentalidad de que hay otras creencias. No me voy a centrar solo en la que yo creo. No, usted maneje otros puntos de vista, maneje otras características que me van a permitir poder encontrar esa solución a mi problema. Porque si yo me cierro solo en mi punto y digo, no, yo solo voy a utilizar la Biblia católica, por decir algo así, puedo cometer algún tipo de sesgo, algún tipo de equivocación, y en algún momento eso me va a permitir o me va a desviar de lo que yo estoy planteando de alguna manera. Entonces, sí es válido el uso de material religioso siempre y cuando usted sea de mente abierta y usted solo esté citando la fuente, no esté juzgando. ¿Entienden? Eso es algo que usted debe de tomar en cuenta a la hora de hacer sus fichas. Por último, los documentos de Internet. Lo que dijimos en un inicio. Cuando usted los vaya a citar, coloque la dirección que aparece en su barra del navegador. Usted la va a pegar dentro de su documento en Word o en el material que usted esté manejando. Tome en cuenta algo, pues, quítele el link, porque ese es un gran error que cometen muchas personas. Copian en la página de Internet, la pegan en Word y les aparece en azul, y así lo dejan. Y entonces viene la persona, esa es una forma para detectar si su trabajo ha sido pirateado o no. Viene el asesor cuando piden el trabajo digital o viene el encargado de metodología de su facultad, ve eso precisamente en su trabajo digital, agarra ese párrafo y sencillamente ya le hizo usted el trabajo de saber en dónde está. O sea, si usted puede colocarlo, no hay ningún problema, pero vuelvo a repetir, después de eso usted va a hacer ese tipo de comentario o ese tipo de paráfrasis de lo que aparece ahí. Pero si usted lo deja y no hizo ningún tipo de aporte, ahí propiamente se detecta algún tipo de piratería. Y eso lo vamos a ver en la otra sección, propiamente, cómo detectar ese tipo de características. Entonces, quítele el link. A nivel medio, aquí no hay estudiantes de nivel medio, pero en el curso de metodología que estoy dando, sí hay estudiantes de básico y hay estudiantes de carrera. Y sus mismos catedráticos que están aquí les dicen, ya quiten ese link, hombre, para que no se sepa que es un trabajo de otra persona. Pues.
hay que tener en cuenta ese tipo de detalles. Entonces, eso es lo que es a lo que nos referimos con el uso de las fichas. Colocar todo ese tipo de material que nos pueda servir. Ya en los libros, vuelvo a repetir, debo de manejar autor, título, si hay subtítulo, debo de manejar la edición, la ciudad o el país, la casa editorial, la fecha en que se hizo el libro, las páginas que contiene el libro. En los artículos de revista, en las tesis y en los documentos de internet, manejo lo mismo. Solo que, por ejemplo, en las tesis debo de manejar algo que debo de poner, el grado académico de la persona que hizo la tesis. Tesis de la Facultad de Ingeniería para optar al grado de ingeniero civil o de ingeniero en sistemas. O, digamos, tesis de la Escuela de Ciencia Política para optar al grado de sociólogo, por ejemplo, de alguna manera. O tesis de la Facultad de Ciencias Económicas para optar al grado de auditor, de alguna manera. Entonces, debo de inculcar todos esos datos. Por eso vuelvo a repetir, si tienen acceso a la plataforma, descarguen todo el material que subimos el día de hoy y ahí están diferentes técnicas para poder, de alguna forma, hacer ese tipo de fichas bibliográficas de resumen o de paráfrasis. En 35 minutos, pues no me daba tiempo para explicar toda esa situación. En el curso de predopéutica que se da en distintas universidades, esto se hace en un mes, pues porque se va paso por paso enseñando al estudiante. O se recuerdan ustedes cuando estaban en el primer o segundo semestre, esto se los tuvieron que haber enseñado en un curso que se llamaba Metodología de la Investigación. Yo aquí solo estoy recapitulando, solo estoy dándoles ciertos tips para que ustedes lo tengan ahí. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, algo que ustedes quieran plantear. ¿Cedo el micrófono o cedo el chat? Respondiéndole a Rebeca, que sepa yo, no hay ninguna biblioteca abierta. Por ejemplo, la San Carlos está cerrada por la situación ahora de los aforos. No sé si hay algunas bibliotecas que estén abiertas, pero la mayoría lo están haciendo en bibliotecas digitales, pues en ese sentido. Ustedes tienen ahora la facilidad, pues, de poder conectarse por internet y entrar a los diferentes catálogos de las 14 universidades que hay en Guatemala. Pero como vuelvo a repetir, también pueden irse a universidades de El Salvador, de Perú, de España, de otros lugares. Pues, si usted maneja muy bien el inglés, métase a bibliotecas de universidades de Harvard, de Cambridge, en Inglaterra, por decirlo de alguna manera. Usted maneja francés, pues métase a la Sorbona en Francia, o sea, busque todo tipo de material, no se quede solo en aquí, pues. Por eso, repito, eso lleva tiempo, no es solo de sentarme a ver y recopilar todo el material. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún tipo de pregunta? ¿Algún tipo de comentario? Te doy la palabra para que participe. Recuerden, son ustedes los que están haciendo su tesis. Deben de tener algún tipo de pregunta. O alguno que diga, mire, licenciado, disculpe, lo que digo está completamente errado, eso no es así, pues no hay ningún problema. Ya aquí se permite la autocrítica. A ver, en un libro o documento no cuenta con algunos de estos datos. Si no, por ejemplo, no tiene editorial, algunas personas se acostumbran a poner precisamente eso sin casa editorial. O a veces aparece sin año, entonces se pone ese diagonal F, que significa sin fecha. O sea, debo de buscar todo el tipo de material, debo de revisar ese libro desde la primera letra de la portada hasta la última letra de la contraportada. En algún momento o en alguna parte del libro debe de aparecer los datos. Por eso vuelvo a repetir, debo de revisar detenidamente ese libro. Ahora, si no están, ya lo he buscado de distintas maneras, pues obvio ese paso. Y lo aclaro en la ficha o lo aclaro en la bibliografía cuando voy a hacer mi informe final. Carecía de tal información. No tenía fecha, no tenía casa editorial. Ahora, aquí va una pregunta y eso se nos olvidó obviar. ¿Pueden haber materiales que sean anónimos, que no tengan autor? Pero eso ya quedará a criterio de la persona, del tesista o del investigador, si va a utilizar ese tipo de material. Es que no hay un respaldo propiamente, no hay un criterio, recuerden lo que vimos al inicio.
dependerá de la persona si utiliza ese libro o ese tipo de material sin autor. Las tesis sí tienen autor, eso no pueden decir, esa tesis no tenía autor, esa revista no tenía el responsable del artículo o esa noticia. Siempre va a haber un responsable de que han hecho el material. En las páginas de internet hay que tener mucho cuidado porque usted no sabe si realmente esa página la hizo alguien con algún tipo de buena intención o mala intención, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, las páginas de Wikipedia, usted sabe que cualquier persona puede editar información ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vino, por ejemplo, digamos, Tatiana Vélez escribió algo en Wikipedia, lo hizo correctamente, pero vino, digamos, Jaime García y escribió otra cosa. Pero hay muchas personas que obvian si hubo algún tipo de edición. Entonces, todos le van a decir a Tatiana Vélez que lo que escribió hay nada que ver. Pues, o sea, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. En el caso de la ley, buena pregunta, Tatiana. Ahí debo de indicar, era lo que a algunos les faltaba, por ejemplo, si está estudiando Derecho, debo de indicar el nombre del código, por decirlo de alguna manera, debo de indicar el acuerdo gubernativo que dio vigencia a ese código, o si estoy utilizando, por ejemplo, la Constitución Política, debo de poner Constitución Política de la República de Guatemala, 1985, promulgada y creada el 31 de mayo de 1985. Artículo 5, sección tal, título tal. Debo de poner todos los datos. Cuando usted, y eso va para todos, aquí sí va para todos. En algún momento hace una citación de una ley, por ejemplo, utiliza la Constitución Política, debe de empezar por el año de la Constitución, porque es válido utilizar la Constitución de 1965, la de 1944, pues de alguna manera. Lo que va a cambiar es el año, pues. Entonces, usted debe poner Constitución Política de la República de Guatemala, 1985, promulgada y hecha en 31 de mayo de 1985, sección pragmática, título tal, sección familia, artículo tal. Igual con los libros religiosos, lo que mencionamos en un inicio, Biblia, Nuevo Testamento, versión cristiana o católica, ¿cómo se llama en la Biblia? El capítulo y el versículo. Hasta en eso debo de indicar. Debo de poner todos los datos, en este caso, Tatiana. Entonces, a ver, si el texto consultado es impreso, en talleres de una universidad se puede anotar el nombre de la facultad. Sí, eso es para, por ejemplo, para las revistas, para las tesis. Aún, dice bien, por ejemplo, en la San Carlos tenemos esa costumbre. Vamos a partir de que estamos recibiendo clases presenciales. Hay catedráticos que dan fotocopias. Debo de indicar o hasta puedo utilizar los cuadernos de mis compañeros. Puedo poner ahí recopilación del cuaderno de fulanita de tal, porque a veces a mí se me pasó por alto lo que cierto licenciado dijo, pero la otra persona sí lo tomó en cuenta. Debo hasta de poner en cuenta los cuadernos de mis compañeros. Algo me va a servir. Es que, vuelvo a repetir, todo el material que yo recopile, algo me va a servir. No puedo obviar, no puedo decir, ¿cómo voy a utilizar yo el cuaderno de mi compañera tal? Claro, siempre y cuando usted le entienda la letra, pues, porque si no le entiende la letra puede también cometer algún tipo de error. Pues. Bueno, en el caso de los videos, en el caso de los audios, debo de indicar, por ejemplo, si es un documental, la fecha en que fue hecho, en qué canal salió, quién fue el conductor principal del documental o los conductores principales. Si es un programa de televisión, debo indicar todos los que participan en ese programa. Puedo poner entrevista tomada del programa Qué Chilero, Televisión Azteca, día 20 de abril de 2021, la hora en que salió ese programa y en qué momento o en qué hasta los segundos en que tal persona dijo algo, porque ahí tengo ese respaldo, pero debo de tenerlo grabado. Porque si yo no lo grabé, puede ser, claro, en la televisión todos los programas quedan grabados o se suben a YouTube, o por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita nosotros que estamos grabando la sesión. Entonces, si yo tuviera
tipo de problema, pues puedo decir, mire, váyase a los 60 minutos con 45 segundos, ahí está lo que yo dije. Eso usted debe de indicar, es minutos, segundos y hasta si quiere microsegundos, por decirlo de alguna manera. O también debe indicar, en el caso de los documentales, también, además del canal donde se transmitió, el productor. Si hay productor asociado, si hay un productor o el director propiamente, hasta los actores que salieron. Y puede tomar en cuenta también referencias, en una búsqueda bibliográfica, que se nos olvidó mencionar, películas, hasta caricaturas puede tomar esto en cuenta. Algo le va a servir ese tipo de material. Puede utilizar usted caricaturas, por ejemplo, de Speedy González. Usted puede hacer alguna comparación de cómo eran las caricaturas en los años 60, cómo son las caricaturas ahora en el año 2021. Pero debe de citar ese tipo de material. Entonces, ponga todos los datos que aparezcan ahí. En el audio, ponga usted ahí, entrevista a fulanito de tal, en tal lugar, en tal fecha, con tanto tiempo de duración. Aunque sean solo 5 minutos, pero debe de indicar usted todo ese tipo de material que le están inculcando. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Recuerden que esto solo era un repaso, solo eran ciertos tips o recordatorios para cuando ustedes tengan que hacer ya su... Miren, esto de las fichas queda a criterio de las personas. Habrán algunas personas que sí lo tomarán en cuenta y otros que no lo toman en cuenta. Vuelvo a repetir, lo que para algunos es, para otros no es. Allá usted sabrá si esto que hablamos hoy le va a servir o no. Eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Bueno, a ver. Entonces, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, pues doy por finalizada la sesión del día de hoy. No hay tarea para esta semana. Ahorita voy, Alexander. No hay tarea para esta semana, así que tranquilos y nos estaremos viendo el próximo martes. ¿Sí, Alexander? Buenas tardes, Lick. Viera que con una súplica, por motivos de trabajo, hace 15 días yo no había tenido descanso y yo ni siquiera pude hacerle el informe con valor de 15 puntos y las fichas bibliográficas. De hecho, hoy me corresponde mi descanso, pero yo soy de acá de Huehuetenango y en todo el departamento no hubo energía eléctrica. Incluso hasta las 7 la van a reinstalar. ¿Podría entregárselos para el día viernes? Va, mire pues, primero escríbame al correo, primero para recordarme. Entonces, escríbeme ahí al correo, orantescarlos@gmail, me escribe ahí y me dice, licenciado, habilite la plataforma para tal tarea. Entonces, yo en ese momento me conecto a la plataforma, ya habilito esa tarea que usted tiene pendiente. Que si le digo que dejo abierto, habrá personas que van a querer hacer lo mismo. Entonces, yo entiendo su situación, sé que eso se planteó en Huehuetenango, tengo que ser abierto en ese sentido, no es para complicarle la vida, pero recuérdeme, en el momento en que usted tenga acceso a la plataforma, entonces me escribe ahí. A mí me llega al teléfono la notificación, entonces ahí yo habilito en ese momento, me da un poco de tiempo también, para Gracias. poder habilitar esa tarea. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Entonces, repito, no hay tarea para esta semana, no se preocupen, recopilen, descarguen todo el material, por algo se lo subí, y como digo, queda criterio de si algo le va a servir o no le va a servir. Eso ya, yo ya no me puedo meter. Entonces, si no hay ninguna duda, entonces ha sido un gran placer estar con ustedes, les deseo muchas bendiciones, mucho cuidado, por favor, con la situación que estamos pasando, y nos estaremos viendo el próximo martes a la misma hora, por el mismo medio, por el mismo canal. Entonces, si no hay nadie más, pues cierro la sesión y nos vemos el próximo martes.